Hola. ¿Cómo están, bebés? Yo soy Jaycee para los que no me conocen, y para los que sí, bienvenidos una vez más a mi canal. Antes de empezar con el Speed Paint, quiero mandar un saludo muy especial y lleno de amor a Mía Isabela, por ser el primer comentario en mi video pasado. Ya sabes, si deseas aparecer al inicio de mis videos recibiendo un saludo especial de mi parte, debe ser el primer comentario. Entonces, una vez informado sobre esto, comencemos con el dibujo. Pero antes de continuar con el video, quiero presentarles a WinFox. WinFox es una plataforma de aprendizaje en línea donde no solo se estudia contenido de calidad, sino también es una plataforma ideal para los artistas que quieren seguir creciendo, compartiendo, conectando e inspirando. En la actualidad, sus campos de enseñanzas se centran principalmente en 2D y 3D, y sus instructores provienen de todo el mundo. Algunos son veteranos en la industria, es decir, con bastante experiencia, y otros son excelentes artistas de nuevas tendencias en la industria, siempre de manera profesional, ofreciendo calidad en sus cursos. Podemos, sin lugar a dudas, describir a WinFox como una plataforma de aprendizaje ideal para los artistas que quieran crecer profesionalmente, aunque que eso no te detenga si eres nuevo en el arte, porque también tiene excelente contenido para artistas principiantes que quieran mejorar o encontrar su propio estilo. En esta, como ya lo mencioné antes, encontrarás docentes profesionales e infinidad de cursos relacionados principalmente al arte. Tienes un montón para elegir. Les dejaré el link de acceso a la plataforma en la descripción y un código de cupón si están interesados en adquirir algún curso. Recuerden, adquirir cursos en plataformas de calidad como esta es una buena inversión para nuestro progreso artístico y camino como profesionales del arte. Si tienes la posibilidad de obtener uno, no dudes en hacerlo. Ahora, sin más que agregar, continuemos con el video. Bueno, como ya vieron en el título, estoy haciendo un fanart de Bruno Madrigal. Hace unas semanas me vi la película de Encanto y pues me encantó. Y en serio que me gustó demasiado. O sea, no es una historia súper compleja que digamos, que nunca hayamos visto, pero es muy entretenida y con una animación divina. Ya saben que me vuelvo loca con las animaciones, ya sea en 2D o en 3D. Y aunque la historia sea sencilla, pues digamos familiar, es a la vez profunda porque a medida que te pones a analizar el trasfondo de los problemas familiares de los que trataba la peli, se van entendiendo muchas cosas y te puedes llegar a sentir identificado. Entonces, bueno, díganme si ustedes ya la vieron y si es así, ¿qué les pareció? A mí me encantaron todos los personajes, pero hay uno con el que me encariñé demasiado y es precisamente el que estoy dibujando. My beloved Bruno. No voy a hablar tanto de él, pero nomás para no hacerles spoilers de la peli. O bueno, sí voy a hablar sobre él. Sí se habla de Bruno. Pero ojo, voy a poner un cuadro así como en el video de Squid Game. Un cuadro alrededor amarillo con la palabra spoiler en rojo. Les advierto de una vez para que después no me anden acusando. Bueno, pero continuamos primero con el speed. Aquí decidí hacerlo con mi estilo semi-realista simple, pero sin line art, porque quise experimentar si es que queda bien o casi igual, haciendo un poco el line art al final. Es una técnica para ahorrar algo de tiempo, ya que el delineado es lo que también me lleva tiempo hacerlo. Pero bueno, ya muchos de ustedes conocen estos pasos del boceto y del flat color, así que pasemos de una vez al render. Comencé por la boca porque eso fue lo último que le faltaba al flat color, y con el pincel pluma hice las sombras y las difumino con el pincel borroso. En la piel ya usé un pincel un poco más suave como la acuarela y solo en ciertas partes difumino con el borroso. Las sombras que sean duras sí las hago con el pincel pluma. Doy pinceladas en las mejillas con un color más oscuro que el de la base y difumino un poco también. Hago las sombras en general guiándome de imágenes de referencia del mismo Bruno, obviamente. Casi en toda la piel usé el pincel acuarela porque no es ni muy duro ni muy suave, está en su punto para este estilo que quiero obtener. Las cejas las dibujo con líneas en una sola dirección, pelito por pelito, con el tamaño del pincel no tan fino. Y asimismo para la barba, pequeñas pasadas hacia arriba y hacia abajo con la acuarela. Y voy repasando en las zonas que serán más oscuras, donde hay más pelo o una sombra. Ah, y de una vez les advierto que el proceso de la cara va a estar algo raro hasta que lo arregle con la herramienta de licuar. Créanme que es difícil, o bueno, al menos para mí, captar la cara de Bruno. Y yo que no dibujo tan seguido hombres, hago muchas correcciones al final antes de dar el dibujo por terminado. No saben cuántas veces le licué la cara al pobre.
para que se parezca. Al principio tenía cara de ser un amante del perejil. Guiño, guiño. Y con los ojos casi me muero. Creo que es la primera vez que hago ojos brillantes. No tenía idea de que era tan difícil, pensaba que iba a ser fácil, pero me va a tocar estudiar porque hice también muchas correcciones para tratar de darle ese efecto de que parezca que está brillando y no solo que tuviera los ojos verdes, ¿me entienden? Para eso puse con el aerógrafo un poco de color verde en la piel cerca de los ojos y con capas en modo superposición para darle intensidad al color verde de los ojos y también para darle luz. Paso a las manos, así como antes, primero haciendo las sombras con un pincel duro y luego difuminándolas ya sea con el borroso o con el aerógrafo. Hay partes que no difumino y les dejo bordes duros, como aquí por ejemplo, porque recordemos que es un estilo semirrealista pero conservando trazos duros, es decir, sin difuminar. Por eso es semirrealista simple, porque en el semirrealista, enteramente semirrealista, se difumina casi todo y se agregan más luces, sombras, colores y detalles en general, por eso toma más tiempo. Paso a la ropa guiándome de imágenes de referencia, donde Bruno estaba usando su poder y por ende su vestimenta estaba en movimiento, así que solamente repliqué alguno de esos pliegues. Primero con un pincel duro y luego con el aerógrafo para agregar profundidad y a la vez para difuminar. Algunas líneas las dejé duras como había mencionado antes. También le agrego un color azulado al final de las sombras más grandes y un poquito de luz fucsia viniendo desde abajo. Ahora sí paso al cabello, es lo que más me tomó tiempo después de las modificaciones de la cara. Primero me guío del boceto, haciendo las líneas para separar los mechones. El truco para que se vea más abundante el cabello es agregar una línea curva delgada al lado de las sombras, o estas líneas gruesas. Así por todo el cabello, variando el grosor de las líneas. Ay, no saben cuánto adoro este tipo de cabellos. Creo que es por eso también que me encantó Bruno, aparte de su personalidad que pues es muy adorable, esos rulos me matan. Díganme a cuántos de ustedes no les daban ganas de meterse a la película para tocar y jugar con su cabello. Yo sé que sí, no me dejen morir sola. Bueno, continuando con el dibujo, oscurezco con el aerógrafo las zonas más cercanas a la cara y luego de eso comienzo a agregar más líneas, esta vez de un color gris para dar contraste a las líneas oscuras. Asimismo hacemos una línea gruesa seguida de una línea delgada al lado. Aquí es cuando empiezo a aplicar el line art. Entonces bueno, con respecto a la peli, me he quedado con ganas de ver más. Dicen que puede que saquen una serie, pero aún no está del todo confirmado, creo. Aunque la cosa es que seguramente piensan hacerla en 2D, tipo como la serie de Enredados. Pero sinceramente no me emociona tanto que piensen hacerla en ese estilo, ya que los diseños de los personajes cambian bastante del 3D al 2D. Y sobre todo será Bruno el que más cambie su aspecto. Yo preferiría una serie en 3D, aunque sea un 3D medio chafita, donde podríamos apreciar un poco más el volumen del cabello de Bruno. Ok, ya me controlo con lo del cabello. Pero, de todas formas, sí quisiera ver más de historia, tanto de Bruno como de los demás personajes. Todavía dejaron muchas cosas por contar, y muchas cosas sin resolver también. El fondo lo hice algo rápido, realmente no tenía en mente uno, así que fui viendo cómo quedaba mientras lo hacía. Quería replicar un poco el fondo de arena que se formaba cuando Bruno tenía sus visiones, pero adaptándolo más a mi estilo, poniendo colores morados, azules y celestes en ciertas partes como si fuera un mini universo. Y por cierto, al final creo que no dije ningún spoiler de la película, entonces el aviso fue de por gusto, falsa alarma.
Voy agregando más mechoncitos sueltos al cabello y algunas canas, porque recordemos que está canosito. Aquí es cuando comencé una batalla con el licuado porque lo usé a más no poder. Como yo no estoy tan acostumbrada a dibujar hombres, aún se me dificultan sus proporciones al pintarlos y me toca hacer varias correcciones, o mejor dicho muchas, al final. Y cambió totalmente su rostro. Quería que luzca más triste que preocupado, porque más parecía traumada, por eso le apliqué 1000 correcciones a su expresión. Le añadí un característico reloj de arena y me puse a experimentar con los efectos de las capas. Por ejemplo, aplicándole superposición, duplicando también la capa y poniendo efecto de sobreexposición lineal, para que se vea mucho más intenso el color, para que brille. Luego trato de unir el personaje al fondo, poniendo por ejemplo tonos azulados y rosados en la piel, porque a pesar de que su piel es trigueña pálida, y la piel estaba muy saturada como para estar en un ambiente con luz mayormente azul, es decir, un color frío. Continúo licuando la cara hasta que quede lo más parecido posible. Y listo, después de 1000 correcciones, terminado el fanart de Brunito. Alabado sea nuestro Señor. Ok, no. Espero les guste cómo ha quedado en mi estilo. Quisiera dibujar a todos los personajes, pero primero tengo que desocuparme de comisiones pendientes. Y también de los dibujos que tengo que ya empezar a hacer de los ganadores del sorteo. Rayos, ojalá los días tuvieran más horas. Siento que un día se me pasa en 30 minutos. Y bueno, pasemos nuevamente al rosita. Espero les haya entretenido y les haya gustado. No olviden dejar su like, comentar y compartir este video si es así. Hasta aquí el video de hoy, bebés. Nos estaremos viendo próximamente. Que pasen muy bien. Les mando un beso muy grande y... Bye.